Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 7 de abril del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, nuestro canal de YouTube, a todos aquellos amigos colombianos residentes en distintos países del mundo que nos hacen saber que están escuchándonos, que comparten nuestro trabajo periodístico. Un abrazo, un saludo muy especial. Saludo y abrazo a los amigos integrantes del equipo de trabajo de Sin Permiso. Sin ustedes no sería posible emitir este espacio noticioso todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Mucha atención. El presidente Gustavo Petro reaccionó al escándalo que involucra a su gobierno con presuntos ofrecimientos ilegales a alias Papá Pitufo. Lo que quiero es verdad y reparación, dijo el presidente. En un extenso mensaje en redes sociales, el jefe de Estado se desmarcó del caso y denunció que altos funcionarios de inteligencia de la Fiscalía de Colombia habrían intentado beneficiarse económicamente de la red criminal de Diego Marín Buitrago al ofrecerle garantías y protección a cambio de dinero. Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió ayer lunes 6 de abril a los señalamientos sobre supuestos ofrecimientos ilegales de su administración a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, al revelar que altos funcionarios de inteligencia y la Fiscalía habrían intentado beneficiarse económicamente de la red criminal del zar del contrabando, hoy libre en Portugal. Petro, en una publicación en la red social X, que se sumó a la respuesta oficial que le había dado su despacho a Noticias Caracol, medio que dio a conocer este escándalo, afirmó que agentes vinculados a la Dirección Nacional de Inteligencia DNI ofrecieron garantías y recibieron recursos a cambio de promesas inconsistentes sobre una posible repatriación de Marín, y habría apuntado a su exfuncionario Jorge Lemus. El mandatario reiteró que el contrabandista habría logrado penetrar organismos estatales durante 38 años y que pese a su pedido de extradición aún se encuentra libre en Europa debido a un entramado corrupto. Una vez supe del sujeto, puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros. Lo impedí, pero siempre hay codiciosos, sostuvo Petro en su defensa a su administración involucrada en este caso. La respuesta del jefe de Estado buscaría hacerle frente a las duras repercusiones por la filtración de audios publicada por el citado medio en los que se escucha a Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, ofertar a través del abogado de Marín posibles beneficios procesales y protección a cambio de una entrega voluntaria a la justicia. Estas acciones ocurrieron, según la investigación, fuera del marco de competencias de la entidad. El que no esté el señor Marín en Colombia encarcelado es un acto de corrupción oficial y gubernamental, agregó el presidente Petro, que señaló que los intereses de agentes estatales en apropiarse de dinero ilícito y en impedir la extradición de Marín
manifiestan la profundidad de la infiltración criminal en los organismos nacionales en una práctica que se registraría desde administraciones anteriores. En sus afirmaciones, el primer mandatario indicó también que contactó a los gobiernos de España y Portugal para gestionar la entrega del delincuente y responsabilizó a la Fiscalía de haber ralentizado el proceso de extradición por motivos políticos y corrupción interna. El que no esté el señor Marín en Colombia encarcelado es un acto de corrupción oficial y gubernamental, refirió el presidente, que se zafó, o al menos lo intentó zafarse del tema. Pero aseguró que existiría una alianza entre investigadores del ente acusador, es decir, de la Fiscalía, y agentes de inteligencia para evitar el regreso de Marín al país. El presidente reaccionó a las revelaciones de Noticias Caracol y reconoció que la Dirección Nacional de Inteligencia fue infiltrada por Diego Marín Buitrago, conocido como el zar del contrabando. Reiteramos que a través de su cuenta de X el mandatario aseguró que agentes de inteligencia habrían actuado con intereses contradictorios y presuntamente motivados por dineros, que agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia se ofrecieron a contactar a Marín para traerlo a Colombia voluntariamente. Indudablemente decían una cosa en una parte y otra en la contraria, pero pedían dinero por codicia. Allá en Europa le prometían que no sería juzgado y aquí en Colombia decían que lo iban a traer. Nunca lo trajeron. El intermediario de inteligencia puede juzgar a los dos bandos, escribió. Las declaraciones se producen luego de que se conocieran los contactos de Jorge Lemus con Felipe Ramírez, abogado de Marín. Lemus defendió el acercamiento y aseguró que se trató de una gestión oficial. Él nos buscó por intermedio de una fuente creíble y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Es más, hay misión de trabajo sobre eso, o sea, que no fue una cosa por debajo ni mucho menos, fue oficial. ¿Y el propósito cuál era? Que el señor Marín viniera a Colombia, se presentara ante la Fiscalía y sobre todo que hablara sobre todos los cómplices del delito de contrabando, afirmó en entrevista con Mañanas Blue. En medio de la polémica, Petro también arremetió contra la señora Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, e insistió que el ente acusador tiene responsabilidad. El presidente aseguró que existiría una alianza entre investigadores del ente acusador y agentes de inteligencia para evitar el regreso de Papá Pitufo a Colombia. Cambiaron el fiscal por sectarismo político o por corrupción, no lo sé. Lo que sí sé es que hubo una alianza entre investigadores de la Fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo. Eso le dije a Caracol TV. La fiscal general debe responder por ello, escribió. Finalmente el mandatario hizo referencia a presuntos acuerdos políticos que según él involucran a sectores de la oposición, y hay en aparte de esos audios que entregó Caracol una situación que podría comprometer al senador de Vallecaucano, Alexander López, quien fue nombrado y se le dice que mandaron una razón con él, que aún no conocemos de qué se trató y tampoco ha habido un pronunciamiento del senador Alexander López. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los muy buenos días para usted también, don Norbert Palacio Bolívar. Los buenos días para don John F. García. Los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a nuestros seguidores. Mucha atención. Avanzan investigaciones tras secuestro de misión médica y hurtos de 100 cilindros de gas en el municipio de Tuluá. Tras la retención de una misión médica y el hurto de 100 cilindros de gas durante los hechos registrados en Tuluá, la gobernadora del Valle aseguró que avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y recuperar los elementos robados.
hubo una vulneración de la misión médica por el secuestro de una enfermera y un médico para posiblemente generar unas tensiones en una de las disidencias de las FARC. Sin embargo, esto es materia de investigación. Aún no se conoce cuál fue el motivo, qué pasó con ese médico y esa enfermera. Por lo tanto, estamos esperando las investigaciones, afirmó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, quien pidió respeto por la labor que realizan las misiones médicas en el territorio. Frente al caso de los cilindros registrados en zona rural de Tuluá, se pudo verificar que se hurtaron 100 cilindros de gas que se estaban repartiendo, pero ya la fuerza pública sabe dónde están y por supuesto van a recuperarlos, enfatizó la mandataria vallecaucana. Yo quiero darle un poquito de tranquilidad a la comunidad de Tuluá por varias cosas. La primera es que hubo una vulneración de la misión médica por el secuestro de una enfermera y un médico para posiblemente generar unas atenciones en una de las disidencias de las FARC. Sin embargo, esto es motivo de investigación. Aún no se conoce cuál fue el motivo, qué pasó con ese médico y esa enfermera, entonces estamos esperando las investigaciones. Además, se pudo verificar que se hurtaron 100 cilindros de gas que estaban repartiendo, pero ya la fuerza pública sabe dónde están y pues por supuesto van a rescatar estos 100 cilindros, pues que es importante hacerlo rápidamente. Otra cosa importante es que hubo una carta por parte de los campesinos de Tuluá reclamando seguridad. Yo quiero informarles que hay una operación del ejército en la Cordillera Central, pero además ha habido enfrentamientos entre la ANI Izquierdo y el Frente 57. Sin embargo, tengo que decirles que ya estamos preparando con el ejército para entregarles una finca en la zona alta de Tuluá para poder instalar allí un batallón que antes existía, pero que luego, precisamente por no tener dónde estar, pues se había tenido que retirar. Ahora ya la Gobernación del Valle compramos una finca y allí se va a instalar un contingente del ejército precisamente para proteger con mucho más cercano a la comunidad. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, en asegurar alimentación a los niños escolares y también en las obras que mejoran la vida de todos. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Continuando con más información, hay que indicar que la combinación de operativos estratégicos, planes diferenciales y el compromiso ciudadano permitió que la capital del Valle del Cauca fuera un ejemplo de convivencia y seguridad en el marco del Plan Semana Santa Segura para este año 2026, por lo que la Policía Nacional reporta un balance positivo en materia de seguridad, pese a la alta cantidad de homicidios que se registraron entre el jueves y el Viernes Santo. Al respecto se refiere el señor Brigadier General Eber Benavides, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Queremos primero reportar un balance muy positivo durante la Semana Santa, que estuvo enmarcada por ese trabajo articulado con la administración distrital, también por supuesto con las demás administraciones del área metropolitana, con nuestro ejército, también a través de puestos de control que hicimos al ingreso a la ciudad. Un balance muy positivo, un dispositivo, un despliegue importantísimo que desarrolló la Policía Nacional, 670 hombres y mujeres que estuvieron dispuestos especialmente en los sitios de mayor afluencia de público, como precisamente los cerros tutelares, las parroquias, las galerías, el terminal de transporte, por supuesto, los ingresos de la ciudad. Esto da cuenta que precisamente dentro de ese plan estratégico, donde logramos establecer que, según las cifras, a cierre de las 12 de la noche del día domingo,
de ayer, tenemos un reporte muy importante en materia de reducción de los delitos, como por ejemplo tenemos un 80% de disminución en el delito de lesiones personales, 93% de reducción en el hurto a residencias, en el hurto a comercio una reducción del 91% en hechos delictivos, igualmente en el hurto de automotores y motocicletas en un 95% y 86% respectivamente, y un 64% de reducción en materia de hurto a personas. Eso da cuenta precisamente de ese esfuerzo principal que se realizó. Destacamos que en los sitios de mayor afluencia, sitios turísticos y parroquias, no tenemos situaciones especiales, una afluencia muy importante. Los cerros tutelares reportan cerca de 8.000 personas en los días santos, igualmente cerca de 55.000 visitantes. Tuvimos la oportunidad de hablar con muchos de los turistas que estuvieron en estos sitios y sintieron ese acompañamiento institucional y destacaron precisamente la labor que se desarrolló en estos sitios, y por eso hoy damos este balance positivo, donde la comunidad se sintió muy segura en el marco de las conmemoraciones de la Semana Mayor. Pero en general, pero también pues en materia de seguridad durante este fin de semana de Semana Santa, pues se presentaron a hablar sobre el tema de las muertes violentas. Lamentablemente pues el Viernes Santo fue violento comparado a los otros días. Bueno, tenemos, digamos, comparativamente con la misma Semana Santa del año anterior, el año 2025, tenemos un incremento de 5 casos adicionales al año anterior, un total de 25 casos este año. Desafortunadamente pues seguimos viendo la tendencia que hemos visto durante todo el año, que es el homicidio por acción sicarial, homicidio relacionado especialmente con ajuste de cuentas, homicidio relacionado precisamente con la búsqueda de esa hegemonía criminal. No se dio en el marco precisamente de los sitios o de los lugares donde hubo pues la presencia de feligreses, sino fue precisamente en esos sectores que también hemos visto cómo la tendencia ha permanecido, que especialmente en el sector de los Mangos, del Vallado, del Diamante especialmente, y allí por supuesto que sabemos que debemos seguir haciendo ese esfuerzo. Destacamos, eso sí, también se mantiene la tendencia en la reducción del homicidio por intolerancia, allí en ese esfuerzo que estamos desarrollando a través de nuestra acción preventiva con nuestras unidades del servicio de policía en todas sus capacidades. Precisamente vemos que esa reducción se mantiene, y pues vemos que precisamente se sigue incrementando es la acción sicarial, y por eso estamos haciendo el esfuerzo también importante allí con la Fiscalía para priorizar esos casos que tenemos ya, digamos, en materia o que ya están siendo investigados, y que estamos ahí en unas burbujas operacionales con la Fiscalía para priorizar y adelantar los casos y las capturas. Entonces, confrontaciones entre bandas delincuenciales siempre marca los homicidios. Sí, estamos viendo que el 72% de los casos para esta Semana Santa están relacionados precisamente con ese tema. Muchos de los personas que han terminado muertas desafortunadamente pues también presentan algunas anotaciones judiciales, y precisamente eso hace parte de las investigaciones que estamos adelantando en este momento. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, así como en sostenibilidad ambiental. Número 1 en alimentación escolar. Somos el único departamento que garantiza el 100%, dándole a nuestros niños una alimentación saludable y con calidad. Número 1 en reducción de la pobreza. Más de 400,000 vallecaucanos viven mejor. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin permiso. Gracias, John F. Mario y compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo de hoy, martes 7 de abril del año 2026. Mucha atención, fue condenado a más de 15 años de prisión suboficial del ejército por torturar
a su hijo adoptivo menor de edad en Medellín. El hombre fue condenado en el 2019 por el homicidio de este menor de edad. En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de juicio oral, un juez penal del circuito especializado condenó a 15 años y 4 meses de prisión al sargento retirado del Ejército Nacional Richard Antonio Pérez por el delito de tortura agravada. De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal especializado el 6 de febrero de 2016, este hombre llevó a su hijo adoptivo de 5 años a un centro asistencial de Medellín sin signos vitales. El hombre señaló que el niño había presentado un vómito severo. Sin embargo, el dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la muerte se presentó por una golpiza propinada horas antes que le provocó traumatismos severos en los intestinos, el brazo, el páncreas y los riñones. Asimismo, se demostró que el niño presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo que no fue tratada clínicamente, así como lesiones que se presentaron minutos antes del fallecimiento y otras antiguas con signos de desnutrición. La Fiscalía probó que en el 2013 este hombre se llevó bajo engaños al menor de edad hasta Granada Meta, donde obtuvo su custodia, a pesar de que no era su padre biológico. La madre intentó recuperarlo, pero el procesado lo mantuvo alejado de su cuidado durante 3 años. También se evidenció que desde octubre del 2015 la víctima permaneció encerrada en una vivienda del centro de Medellín sin ningún cuidador y se encontraba desescolarizado, impidiéndole tener contacto con otros menores de edad. Por estos hechos, Richard Antonio Pérez fue sentenciado en agosto de 2019 a 33 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio agravado con dolo eventual. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que en Sevilla judicializan a un hombre señalado de incurrir en tráfico de estupefacientes. La Fiscalía General de la Nación judicializó ante un juez de control de garantías a Juan José Agudelo Sepúlveda, luego de que al parecer en su poder le fueran encontrados estupefacientes y un arma de fuego sin el permiso de porte. Los hechos investigados ocurrieron el 3 de diciembre de 2025 durante una diligencia de registro de allanamiento realizada por la SIJIN de la Policía Nacional en una vivienda del barrio Bello Horizonte del municipio de Sevilla, Valle del Cauca. Las autoridades hallaron en el inmueble un arma de fuego con 5 cartuchos y una bolsa plástica con marihuana, además de 4,5 millones de pesos en efectivo. Agudelo Sepúlveda fue imputado por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por orden judicial, el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que fue condenado a 7 años de prisión patrullero del SMAT por lesión ocular a universitaria en el 2021. José Danilo Núñez Zabaleta fue declarado responsable del delito de lesiones personales con perturbación funcional. En atención a las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a 7 años de prisión a Danilo José Núñez Zabaleta, agente de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antes SMAT, por hechos ocurridos durante las protestas sociales del 28 de abril de 2021. Durante la investigación dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, se determinó que el patrullero, identificado a través de su placa y de los registros del arma asignada, fue quien disparó un proyectil de goma contra la joven universitaria que regresaba a su vivienda después de participar en la marcha realizada ese día en el centro de Bogotá. El impacto le causó una lesión grave en el ojo derecho y la pérdida permanente de la visión. La juez calificó la conducta como desproporcionada, innecesaria y contraria a los protocolos institucionales. En consecuencia, Núñez Zabaleta fue condenado por el delito de lesiones personales con perturbación funcional. Además, se le impuso una inhabilidad de 84 meses para el ejercicio de funciones públicas y una multa de 24.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2021. Las sentencias de primera instancia, y en su contra proceden los recursos de ley. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora
Don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin permiso. Y mucha atención, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, entregó un balance preliminar de las acciones de control y regulación vial adelantadas en la ciudad con el propósito de garantizar la seguridad de todos los actores viales. El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño Calderón, informó que durante los operativos realizados en la Semana Mayor se impusieron 198 comparendos y se inmovilizaron 77 vehículos por diferentes infracciones a las normas de tránsito. La Secretaría de Tránsito y Transporte presentó un informe preliminar de la Semana Santa en la ciudad, donde inicialmente estuvieron presentes nuestros agentes de tránsito y reguladores en las actividades religiosas como procesiones en las principales parroquias de la ciudad. Asimismo, se estuvieron realizando puntos de educación vial en las entradas de la ciudad de Armenia. Se estuvieron realizando también controles en algunos puntos de la ciudad, un trabajo contra la informalidad, especialmente en los puntos de la terminal de transporte, el aeropuerto El Edén, y todo esto nos da un total de 198 comparendos impuestos durante esta semana. Se inmovilizaron 77 vehículos. Dentro de estos procedimientos se realizaron 7 por informalidad y también se realizaron 2 procedimientos a conductores que fueron sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez. También se presentaron algunos hechos, afortunadamente ninguno de ellos con personas fallecidas, solo lesionados, un total de 14 personas lesionadas en siniestros viales, una cifra menor a la del año anterior, y esto hay que reconocer y agradecer a los armenios y a los visitantes que su comportamiento nos permite hasta ahora tener unas cifras en siniestralidad menores al año 2025. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad, una obra que transformará la vida de miles de personas y por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso. Y mucha atención, gobernadora del Valle pide claridad frente a concesión del aeropuerto. Preocupan denuncias ciudadanas sobre el deterioro de algunas zonas. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, solicitó una reunión urgente con la Agencia Nacional de Infraestructura y la Aerocivil para abordar la solución de la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. La mandataria pide claridad sobre el futuro de la licitación de la nueva iniciativa privada para la operación del terminal aéreo, que se espera fuera abierta en diciembre pasado, pero que aún no ha sido definida. A esta incertidumbre se suman denuncias ciudadanas de los gremios sobre el deterioro en varios sectores del aeropuerto y el anuncio de inversiones de la aeronáutica. Dilian Francisca Toro Torres, gobernadora de el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca, precisamente lo que hicimos fue pedir una cita al director de la Aerocivil, al director de la ANI, precisamente para que nos esclarezcan si es que la concesión, que es lo que venimos trabajando desde hace 7 años más o menos, la nueva concesión, la apertura de la licitación para la nueva concesión no se va a dar. Tengo que decirles que es fundamental para el Valle del Cauca y para el aeropuerto que se haga esa concesión, porque allí se va a hacer una inversión en el tiempo de la concesión de 4.8 billones de pesos. Pero no solamente eso, se va a poder mejorar el aeropuerto de Buenaventura y algunos aeropuertos del Pacífico colombiano. Entonces, nosotros queremos aclarar eso con el director de la Aerocivil. Como les dije, ya se solicitó una cita con el director de la Aerocivil, con el de la ANI, para que nos esclarezcan esto, pero nosotros sí estamos exigiendo de que se nos abra la concesión para poder lograr que el aeropuerto
realmente sea recuperado un aeropuerto de talla mundial, porque no lo merecemos el departamento del Valle del Cauca, y no solamente eso, sino el poder mejorar los aeropuertos de Buenaventura y otros aeropuertos del Pacífico colombiano. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad. Con esta obra se espera reducir la congestión de los 4.300 vehículos que transitan a diario y los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí. Una nueva calzada por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas, la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 7 de abril del año 2026. Mucha atención, que órdenes de captura contra alias Calarcá continuarán suspendidas, confirmó la Fiscalía General de la Nación. La titular del ente acusador, Luz Adriana Camargo, tras su encuentro con Oti Patiño, alto comisionado para la paz, indicó que el cabecilla del grupo armado ilegal y negociador podrá seguir en este rol mientras se evalúa si existen nuevas evidencias de su presunta participación en delitos graves. La Fiscalía General de la Nación decidió ayer, lunes 6 de abril de 2026, mantener suspendida la orden de captura contra Alexander Díaz, alias Calarcá, por al menos 15 días más, luego de que la reunión con delegados de la Alta Consejería para la Paz y representantes del Gobierno Nacional concluyera sin un acuerdo definitivo sobre el futuro judicial del cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las FARC. El ente acusador informó que el análisis sobre su condición continuará en una próxima mesa de trabajo ante la sospecha de que Díaz habría cometido delitos graves aún siendo negociador en los diálogos de paz. El caso de Díaz tomó un giro luego de que, según notificó la Fiscalía, se encontraran evidencias recientes que lo vinculan con delitos cometidos tras su designación como vocero en la mesa de negociación. Este hallazgo surgió a partir de un análisis técnico de dispositivos electrónicos incautados durante un retén en el que alias Calarcá fue interceptado el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia. La extracción de información de estos dispositivos llevó al organismo a advertir sobre posibles o presuntas conductas criminales persistentes por parte del líder armado que se separó de las tropas de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. En la reunión de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el consejero comisionado de paz, Oti Patiño, se acordó crear una nueva metodología para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los negociadores de grupos armados ilegales en procesos de diálogo. Con ello se busca asegurar que la suspensión de órdenes de captura solo se mantenga si no se detectan violaciones graves a la voluntad de paz. Para tal fin, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 2272 de 2022 y los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023. La revisión se hará periódicamente de acuerdo con los acontecimientos y vinculando a las instituciones cuya misionalidad esté relacionada con dicha materia, afirmó el pasado 26 de marzo la entidad, luego del primer encuentro con el comisionado Patiño para este asunto. Y es que, de acuerdo con la investigación derivada de los dispositivos incautados, alias Calarcá estaría vinculado a la muerte de un defensor de derechos humanos, al reclutamiento de menores, la continuidad de combates armados y a la presión contra comunidades. Estos datos motivaron la advertencia de una posible
reactivación de los procesos en curso de comprobarse que se han incumplido condiciones pactadas. Para esclarecer este proceso, la autoridad judicial dispuso de 5 líneas de investigación prioritarias con alcance nacional. Dichas indagaciones se centran en determinar la posible cooptación de agentes de inteligencia y de integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias, la identificación de amenazas a la seguridad nacional y la eventual financiación ilícita de la campaña presidencial. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que fueron condenados exintegrantes del bloque oriental de las extintas FARC-EP por las tomas armadas a Mitú y Miraflores y otros 163 hechos delictivos. Fueron sentenciados de acuerdo con los parámetros de la Ley de Justicia por homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, acceso carnal violento en persona protegida, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo. Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 11 exintegrantes del bloque oriental de las extintas FARC-EP por 165 hechos delictivos perpetrados en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Bichada y parte de Amazonas. Los sentenciados son Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, César Díaz Sosa alias Cochebomba, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro, Daniel Zárate Belandia, John Jairo Ramírez alias Fuego Verde, Bernie Derley Ordóñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlío Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Raomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez. Estas personas postuladas ante la Ley de Justicia y Paz, Ley 975-2005, fueron declaradas responsables de diferentes conductas como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, acceso carnal violento en persona protegida, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo. En los eventos ilícitos documentados en el curso de la investigación orientada por la Dirección de Justicia Transicional está la toma a la base de Policía Antinarcóticos y el Ejército Nacional en Miraflores, Guaviare, perpetrada el 3 de agosto de 1998, que dejó 19 uniformados muertos y 131 secuestrados. Asimismo, se le atribuye la incursión armada a Mitú, Vaupés, el 26 de octubre de 1998. Aproximadamente 1.500 miembros del entonces bloque oriental de la FARC-EP atacaron la estación de policía con armas no convencionales, asesinaron a 38 integrantes de la fuerza pública y a 8 civiles y secuestraron a 61 policías. De otra parte, está acreditado el reclutamiento forzado de una niña de 11 años en vereda Retiro Milagro de Yopal, Casanare, en 1995. Durante el tiempo en que la menor de edad permaneció en zonas campamentarias del grupo armado ilegal, fue abusada de manera sistemática y obligada a abortar en 2 ocasiones. En el curso del proceso también se conoció la desaparición de Pedro Antonio Ramos Vázquez, un integrante de la Policía Nacional que fue retenido el 6 de diciembre de 2000 en inmediaciones de Yopal, Casanare. El uniformado fue obligado a descender de un bus de servicio intermunicipal y fue trasladado por hombres armados a un área rural. A la fecha se desconoce su paradero. Los postulados deberán cumplir penas de 480 meses de prisión y multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con la alternativa que contempla la Ley de Justicia y Paz y el compromiso de atender las obligaciones impuestas en el fallo. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, el Valle del Cauca se consolidó como uno de los destinos turísticos más importantes durante la Semana Santa al recibir más de 615.000 visitantes, lo que representa un crecimiento cercano al 5% frente al 2025.
Municipios como Buga, Calima, Darién y Buenaventura registraron incrementos del 10% en turismo, mientras que Cali creció un 5% y Sevilla destacó con un aumento del 81% en visitantes. Este movimiento turístico dejó ingresos superiores a los $93 millones para el departamento, impulsando la economía local y fortaleciendo el desarrollo social y ambiental de la región. La secretaria de Turismo de El Valle del Cauca, Miyerlandi Torres, resaltó que la seguridad junto con la oferta cultural, natural y gastronómica fueron claves para atraer turistas nacionales e internacionales. Bueno, un balance positivo durante esta Semana Santa en términos de turistas o visitantes no residentes. Más de 615,000 personas visitaron nuestro departamento. Los municipios más representativos: Buga, Calima, Buenaventura, con un incremento del 10%, seguido de Cali un incremento del 5%, y municipios como Sevilla un incremento del 81% en número de visitantes, con unos ingresos económicos para nuestro departamento por encima de los $93 millones, lo que significa sostenibilidad social, sostenibilidad económica y apostándole a una sostenibilidad medioambiental en nuestro territorio, un paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La tasa de seguridad nos permite protegerte mejor. Con estos recursos, el Valle del Cauca cuenta con vehículos nuevos para nuestra fuerza pública, tecnología de punta y programas que fortalecen la prevención y la confianza. Operativiza los corredores seguros que cuidan a nuestros viajeros para que se movilicen con tranquilidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que en desarrollo del Plan Semana Santa Segura, la policía del Valle del Cauca logró la captura de 2 personas que transportaban más de 1 tonelada de marihuana en vías del departamento. El operativo se llevó a cabo en la vía entre Cali y Andalucía, a la altura del municipio de El Cerrito, donde fue interceptado un camión que transportaba 1.546 kilogramos de ese estupefaciente. Según las autoridades, el cargamento tendría como destino final la ciudad de Bogotá y estaría avaluado en más de 1.200 millones de pesos. Durante el procedimiento fueron incautados el vehículo y equipos móviles utilizados en la operación legal, indicó la comandante del Departamento de Policía Valle, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro. La Policía Nacional en el Departamento del Valle del Cauca, en su estrategia Corredores Seguros, logra la incautación de 1.500 kilos de marihuana, los cuales serán transportados en un automotor tipo camión por 2 personas. En el kilómetro 35 que conduce en la vía Cali-Andalucía, jurisdicción del municipio de Cerrito. Estas 2 personas fueron puestas a disposición por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Este cargamento al parecer venía de la zona rural del municipio de Caloto con destino final a la ciudad de Bogotá. Al parecer a estas personas les habían pagado más de 10 millones de pesos por el transporte de este alucinógeno. Invitamos nuevamente a la ciudadanía a denunciar y ser parte activa de la seguridad en el departamento. Y mucha atención, un hombre murió tras lesionarse con un vidrio de un local en el centro de Armenia. Un hombre, al parecer habitante en condición de calle, falleció luego de sufrir una grave herida con vidrio de un establecimiento comercial en el centro de la capital quindiana. El hecho ocurrió cuando el individuo, en un presunto acto de vandalismo, rompió el vidrio de un local causándose una profunda lesión. Aunque se retiró del lugar, fue ubicado minutos después por la policía gracias a la información de testigos. Los uniformados lo trasladaron a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de la herida. Las autoridades identificaron al fallecido como Mauricio Rosero López, de 26 años de edad. Y un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Roldanillo, norte del Valle del Cauca.
donde un hombre fue asesinado con arma de fuego. El ataque ocurrió en inmediaciones del parque recreacional. De acuerdo con información preliminar de la comunidad, la víctima sería un hombre conocido como Peña, quien al parecer se desempeñaba como barbero. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido con este hecho que enluta a una familia roldanillense. Y mucha atención que un saldo fatal tras un accidente de tránsito en Guadalajara de Buga. Juan David Bejarano Restrepo, quien residía en Pantanillo, jurisdicción del corregimiento de Presidente en el municipio de San Pedro, perdió la vida durante un siniestro vial. El hecho ocurrió en la vía Buga-Tuluá, a la altura del puente de Palo Blanco, en territorio de la ciudad Señora. Juan David se movilizaba en compañía de otra persona en una motocicleta cuando al parecer fueron arrollados por un vehículo que se dio a la fuga. El acompañante fue remitido a un centro hospitalario. Y mucha atención que una nueva masacre se presenta en el país, esta vez en zona rural de Guachené, en el departamento del Cauca, la cual deja 3 muertos y un herido. Un ataque armado ocurrió en la vereda Obando, zona rural de ese municipio del norte del Cauca, que dejó 3 personas muertas y un herido. Según versiones de la comunidad, hombres armados irrumpieron en un establecimiento comercial y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar. 2 de las víctimas murieron en el sitio y una más falleció posteriormente en un centro asistencial. Las víctimas fueron identificadas como Olver Carabalí, de 70 años, Juanor Carabalí, de 57 años y Oscar Iván González. El herido corresponde a James Uriel Vivas Troches, de 67 años. Comunidades y líderes sociales alertaron sobre el aumento de la violencia en la zona, denunciando asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y amenazas constantes. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Quesalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En el Valle del Cauca creemos que la seguridad es la base de la tranquilidad de nuestras familias. Gracias a la tasa de seguridad hemos dotado de vehículos nuevos a la fuerza pública para que llegue a cada rincón del departamento. Hemos invertido en tecnología de última generación, en cámaras, centros de monitoreo y herramientas para prevenir el delito. Además, operativizamos programas como corredores seguros para proteger a los viajeros y a nuestras comunidades. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin Permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de Colombia y del mundo, todos los días a las 6 de la mañana. Mucha atención, que la Procuraduría investiga a exdirectora encargada de la USPEC por presuntas irregularidades en contrato para suministro de alimentos en cárcel de Boyacá. La entidad buscará establecer posibles deficiencias en la continuidad del suministro de alimentos en la cárcel y penitenciaría de alta y mediana seguridad del Barne Boyacá. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la exdirectora general encargada de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, Carmen Cecilia Simajaca Agudelo, por las presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato para la prestación del servicio de alimentación dirigido a las personas privadas de la libertad en la cárcel y penitenciaría con alta y mediana seguridad del Barne Boyacá. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública buscará establecer posibles deficiencias en la continuidad del suministro de alimentos, así como la presunta ausencia de medidas y previsiones mínimas que permitiera evitar el detrimento de los derechos fundamentales de quienes dejaron de recibirlos. Por los mismos hechos, el ente de control investiga a la ex subdirectora de suministro de bienes de la Dirección Logística de la entidad, Tania María Buitrago González,
quien fungió como supervisora del contrato de prestación de servicios y habría pasado por alto el debido seguimiento y control de la ejecución contractual. En ese sentido, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la actuación procesal. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que el tema del presidente Petro sigue siendo noticia y se pronunció sobre los gestores de convivencia en Medellín. Ordenó a la Policía Nacional no permitir la violación de derechos humanos. El presidente cuestionó los actos de violencia ejecutados por algunos gestores de convivencia y ordenó que dichos actos den un alto de forma inmediata. No paran los desencuentros entre la administración de Medellín y el gobierno nacional, esta vez por cuenta de las labores de los denominados gestores de convivencia impulsados por la alcaldía de Federico Gutiérrez. En las últimas horas se viralizó varios videos donde se ve a los trabajadores usando presuntamente la violencia para disuadir o persuadir a algunos ciudadanos de la capital antioqueña y en Briceño. Ante estos hechos, el presidente Gustavo Petro le ordenó a la Policía Nacional no permitir el uso de la violencia por parte de los gestores de convivencia, tras asegurar que la ciudadanía de la ciudad de Medellín no merece esta arremetida de bandas fascistas a sueldo público. Indicó y recordó que la labor de la Policía Nacional es velar por la defensa de los derechos y libertades de la gente en Colombia y la convivencia pacífica. Dijo que estos actos de violencia son ejecutados por parapoliciales o paramilitares. La administración de Federico Gutiérrez creó un grupo integrado de personal de la Reserva Militar y Policial para ayudar en la mediación de conflictos en el espacio público, en la mitigación de delitos y en el acompañamiento de actividades de alta aglomeración. Sin embargo, estos trabajadores han sido cuestionados por videos en los que se les ve presuntamente utilizando la fuerza para tratar a los ciudadanos. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que la Procuraduría abrió indagación a 5 funcionarios de la Unidad de Reparación a Víctimas por presuntas irregularidades en la ejecución de 2 contratos. El ente de control indicó que al parecer durante el desarrollo de los bilaterales en el 2022 no se habría cumplido las obligaciones por parte de los contratistas. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra 5 funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas por sus presuntas irregularidades en la ejecución de 2 contratos celebrados en la vigencia 2022. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal busca determinar la responsabilidad de Guillermo Martínez Daza, Jorge Humberto Jiménez Vergel, Enrique Ardila Franco, Héctor Gabriel Camelo Ramírez y Luis José Azcárate García, quienes ejercieron como secretario general, coordinador del Grupo de Servicio al Ciudadano, director técnico de reparación y directores técnicos de gestión social y humanitaria, respectivamente. El ente de control indicó que al parecer en desarrollo de los bilaterales que tenían como objeto prestar servicios durante el proceso de atención al ciudadano y víctimas del conflicto armado y la contratación de un servicio postal, no se habrían cumplido las obligaciones por parte de los contratistas y los pagos girados con ocasión de las obligaciones señaladas no estarían justificados. En ese sentido, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la actuación procesal. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que fue un hecho, al parecer hay un pronunciamiento ya, como lo ha contado nuestro compañero Mario Germán Grajales, de la señora gobernadora sobre el tema que tiene que ver con el orden público y la seguridad en el municipio de Tuluá. Ya se ha pronunciado, ha entregado algunas informaciones y nos han señalado que algunos de los muertos se trata de justicia por mano propia de los grupos armados ilegales por presuntos hechos
de violación de derechos humanos de los victimarios, de las víctimas. Al parecer hablan de violaciones, hablan de hurto de ganado y hablan de algunos otros delitos cometidos en la zona rural por estos individuos. Está usted escuchando Sin Permiso, y antes de irnos queremos hacer un llamado a los honorables concejales para tratar el tema del catastro multipropósito nuevamente y en espacios que permitan la participación de expertos en la materia, toda vez que el presidente insiste en manifestar que los responsables de ese descalabro en el incremento del impuesto predial es de los honorables concejales. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz fin de semana, un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.